Jesús no llega a tiempo, generalmente llega tarde. Y es que se nos vende la idea errónea de que Dios siempre va a llegar a tiempo. Cuando tenemos una necesidad nos dicen, tenés que orar y pedirle al Señor para que Él resuelva tu situación. Y por ejemplo, si tu situación financiera no anda muy bien, te dicen de que Dios va a resolver tu situación a tal forma de que no te van a embargar. Si tu matrimonio está en peligro, te dicen de que Dios va a restaurar la relación y que nunca vas a tener papeles de divorcio frente a ti para firmar. Incluso cuando estamos en crisis económica, nos dicen que el Señor va a actuar en nuestros jefes de forma tal que nunca nos van a despedir. Hasta en las enfermedades nos dice que el Señor va a deshacer ese tumor que te han encontrado y que no va a permitir que se haga cáncer. Si tenés cáncer, te dicen que no va a permitir que se haga metástasis. Si se te hizo metástasis, te van a decir que no va a permitir de que mueras. Pero tú y yo que vivimos la vida y que sabemos cuáles son nuestras necesidades más urgentes, de hecho esas necesidades urgentes se han vuelto urgentes porque no hemos recibido respuesta. Y sabemos que hay oraciones que Dios no responde o tarda en responder. Y nos preguntamos, ¿y por qué Dios tarda en responder? Y hoy te traigo la respuesta. Porque a Él le gusta llegar tarde. Sí, escuchaste bien. Al Señor le gusta llegar tarde cuando tenemos una urgencia. Y ahora yo te lo voy a probar con la Biblia. Te voy a invitar al Evangelio según San Juan, al capítulo 11, en donde está la historia de Lázaro, que yo sé que tú ya la has escuchado. Dice este capítulo que Lázaro no era cualquiera. Lázaro era amado por Jesús. De hecho, si vemos la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Lázaro, Marta y María era el círculo íntimo de Jesús. Él tenía sus discípulos, pero tenía amigos. Cuando Jesús quería pasar un fin de semana viendo series, por ejemplo, de Netflix, comiendo pizza y sodas, iba a la casa de Lázaro. Ellos eran sus amigos. Entonces Jesús amaba a esta familia. Y dice el capítulo 11 que Lázaro se enfermó y le fueron a decir a Jesús que no estaba en Betania, sino que estaba lejos. En Betania quedaba la casa de Lázaro. Le dijeron, mira Señor, Lázaro está enfermo. Entonces, ¿te imaginas qué hizo Jesús? Muchos podríamos pensar de que cuando Jesús escuchó que su amado amigo estaba enfermo, salió corriendo para Betania para sanarlo. Pero dice la Biblia que no. Dice Juan 11:6, dice que como Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde él estaba. Imagínate, te vienen a decir, mira, la persona a la que más le pasó un accidente tiene algo. Lo más lógico es que digas, es que dejes todo y vayas a atenderlo. Jesús no hizo eso. Jesús lo que hizo fue, dijo, vaya, está enfermo, sí, vaya, en 2 días llego. Y tardó 2 días. Y te podés imaginar ahora Jesús cuando tenés una urgencia, cuando hay una enfermedad que resolver, cuando hay una situación de matrimonio que resolver, cuando tenés esa situación que te urge, por la cual estás orando, y Él decide simplemente visitarte, pero tarde. Él decide, ya voy a ir a responderte, dame 2 días, y no tenés 2 días. Te urge para allá, te urge para hoy. Para colmo, mientras Jesús está esperando ir donde Lázaro, dice la Biblia que el amigo amado de Jesús se murió. Así como a veces a ti y a mí se nos muere nuestro Lázaro, que pueden ser situaciones familiares, económicas, laborales, un sueño, un proyecto que emprendiste, estás orando y orando y orando y Dios no llegó, y como Él no llegó, tu Lázaro se murió. Y al no llegar Jesús, cuando Jesús no te respondió esa petición, entonces tu situación se agravó, te despidieron, tenés que firmar un divorcio, la enfermedad avanzó, perdiste a un ser querido o perdiste un buen contacto. Yo me imagino a los discípulos de Jesús cuando se enteraron que Lázaro estaba muerto. Naturalmente, como los discípulos de Jesús conocían la relación de Jesús con la familia de Lázaro, los discípulos probablemente al decirle, mira Jesús, ¿te acordás que hace 2 días te dijimos que Lázaro estaba enfermo? Ya murió. Los discípulos, yo creo que esperaban que Jesús rompiera en llanto porque su amado amigo murió. Pero no fue así. Jesús no se puso a llorar. Es más, Jesús se puso alegre. ¿Te puedes imaginar los discípulos diciendo, mira Señor, fíjate que Lázaro se murió? Y cuando no lo vieron llorar le dijeron, ¿y no te sentís mal? Y Jesús dijo, no me siento mal. Es más, me siento alegre por no haber estado en la casa de Lázaro.
Y si no me crees, mira el versículo 15, dice, y Jesús dijo, y por causa de ustedes yo estoy alegre, y me alegra el no haber estado ahí con Lázaro, para que ustedes crean. Y ahorita vamos donde está él. Jesús se alegró. Cuando tu situación, cuando tu Lázaro se muere, Jesús se alegra. Y nosotros lloramos. Y eso ocurre porque nosotros no comprendemos el gozo del Señor. Y hemos dicho en nuestras reflexiones que el gozo del Señor viene cuando estamos en su presencia. Su presencia, su gozo es tan grande que no cabe dentro de nosotros. Nosotros nos tenemos que meter en el gozo del Señor. Yo estoy seguro que si Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, hubieran entendido que Jesús estaba alegre, no se hubieran puesto tristes y hubieran esperado pacientemente. Jesús dejó morir a Lázaro. Sí, lo dejó morir. ¿Y te va a dejar morir a ti? Sí, va a dejar morir tus proyectos, va a dejar morir tu sueño, va a dejar morir esa situación por la que estás pidiendo fervientemente porque te urge. Y cuando muera, el Señor va a decir, estoy alegre de no haber estado ahí. Pero ¿por qué se alegró si se supone que Él nos ama? Quiero que revisemos dos puntos importantes, porque eso nos pasa a ti y a mí. Cuando el Señor no nos contesta, vienen los religiosos. Dice la Biblia que cuando Lázaro murió, cuando el Señor no llegó a tiempo a la casa de Marta y María, llegaron los religiosos. Y los religiosos, vamos a entender como religiosos aquellos que toman la Biblia, toman la palabra del Señor y encuentran en lugar del camino para encontrar una relación con Dios, encuentran una lista de las cosas que hacer y las cosas que no hacer, se encierran en un cuadro y dicen que si no estás adentro de ese cuadro, no sos cristiano, o no sos la iglesia, o no sos digno de ser redimido, o etcétera. Esos llegaron a la vida de Marta y María, así como van a llegar a tu vida cuando Lázaro se muera. Y cuando los religiosos llegaron, pasaron dos cosas. Número uno, Marta y María obviamente estaban llorando la muerte de Lázaro. Pero cuando Marta se dio cuenta que Jesús ya venía, dice la Biblia, de que Marta no lo esperó en la casa, sino que él salió a recibir a Jesús. Es como que, por ejemplo, digamos que Lázaro se murió, tu Lázaro, tú estás en San Salvador y ahí tenés a tu Lázaro que se está muriendo. Lázaro se te muere en San Salvador y Jesús está en Guatemala. A Jesús le dicen que tu situación se murió, que tu enfermedad avanzó. Entonces dice Jesús, hoy que ya se murió el Lázaro de fulanito, voy a llegar a San Salvador. Te das cuenta que Jesús ya viene de Guatemala y viene por Santa Tecla. Entonces salís de San Salvador y vas a encontrarte a Jesús en Santa Tecla. Lo mismo hizo Marta. Y dice la Biblia de que Marta se fue, pero María se quedó. ¿Qué hacer cuando Lázaro se te muere? Bueno, no te quedes llorando el muerto. No te quedes llorando por la enfermedad, no te quedes llorando porque te va a tocar firmar un divorcio, no te quedes llorando porque te despidieron, sino que ese es el momento de, si Jesús no vino, anda a encontrarlo. Porque yo estoy seguro que donde Él está hay gozo, ese gozo que tú y yo necesitamos. Porque dice la Biblia que su gozo es nuestra fuerza. Y número dos, dijimos que los religiosos iban a llegar. Los religiosos llegaron a consolarlas. Es decir, los religiosos van a llegar a tu vida a aceptar esa realidad y te van a decir, es que Lázaro se te murió. Acepta que Lázaro se te murió porque como andabas en pecado, porque como el hecho de que Lázaro, te van a decir los religiosos, que el hecho de que Dios no te respondió es que Dios no te ama, y no te ama es porque andas en pecado. Pero yo te voy a decir algo, el que se murió ahí, dice al inicio de este capítulo, es en Juan 11:5, dice que Lázaro era amado por Jesús y Jesús lo dejó morir. Si Lázaro se te muere, no es porque Jesús no te ama, sino que porque Él simplemente quiso que Lázaro se te muriera. Así que no le hagas caso a los religiosos, a esos que te dicen, te pasó eso porque estás lejos de Dios, acércate. No le hagas caso. A los religiosos no se les hace caso. Entonces, cuando Jesús llegó, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Lázaro ya apestaba, ya hedía, ya estaba en estado de putrefacción, así como está tu sueño. Tu sueño está ya en una tumba con una piedra encima probablemente. Ya le echaste tierra a tu sueño, a tus expectativas, a tu familia. Ya firmaste el divorcio y lo firmaste hace ya tiempos. O lo vas a firmar y es seguro que lo vas a firmar, o perdiste tu trabajo hace ya tiempos y ya no sabes qué hacer, o cualquier situación que te esté pasando, la enfermedad ya avanzó, llegó hasta un punto donde no esperabas llegar.
Dice la Biblia que cuando Jesús llegó ya tenía 4 días de muerto Lázaro. Y Jesús es un especialista en milagros, pero Jesús no te hace el milagro en la cama del hospital, Jesús te hace el milagro en la tumba. ¿Por qué Jesús te hace el milagro en la tumba? Porque Él no te va a hacer un milagro cuando todavía tenés posibilidades, cuando todavía tenés ese contacto en el extranjero que te va a ayudar. Jesús no te va a hacer el milagro ahí. Cuando todavía hay un especialista que no has visitado y estás ahorrando para visitar al especialista, ahí Jesús no va a llegar. Jesús va a llegar hasta que todas tus posibilidades sean nulas. Hasta que digas, hasta que lo único que te pueda levantar sea su poder. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 45. Dice que después de que Jesús resucitó a Lázaro, muchos de los que habían llegado a la casa de Marta y María creyeron en Él. Si Lázaro no se muere, estos no creen en Él. Y yo te lo voy a recordar nuevamente. La prioridad ya no sos tú, la prioridad ya no es tu bienestar, la prioridad ya no es que tengas carros y casa y que estés bien, que tengas dinero para cuidar tu salud. Esa ya no es la prioridad. La prioridad ahora es que las almas se salven. Así que, otra vez que tu Lázaro se esté muriendo, ten paciencia. Porque Jesús va a llegar y va a llegar tarde, porque Él no se va a llevar una gloria así de chiquita, Él se va a llevar una gloria así de grandota o mucho más grande. Entonces Él va a esperar el momento en tu vida en la que la gloria que Él pueda recibir sea enorme. ¿Y por qué Él quiere recibir gloria? Porque cuando su gloria desciende, la gente cree en Él. No te imaginas cuánta gente va a creer por ese milagro que hoy estás llorando. No te imaginas la gloria que el Señor se va a llevar por dejarte llegar al extremo. No tenés ni idea. Así que yo te invito ahora a que comences a creer y a estar confiado que aunque Jesús tarde, porque Jesús va a tardar, te lo aseguro que va a tardar, no va a llegar a tiempo. Él va a llegar tarde, pero aunque Jesús tarde, confía en Él. Porque hasta que tengas plena confianza en Él, hasta entonces va a estar tu milagro. Y cuando Él llegue, no solo va a resucitar a Lázaro, porque dice la Biblia que Él es vida. Y Él va a inyectar vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Así que no te preocupes, porque tu último estado va a ser mucho mejor que el primero. Porque si ahorita tenés vida, cuando Lázaro se muera, cuando Jesús llegue tarde, Él te va a dar vida, pero también te va a dar abundancia. Que Dios te bendiga y te veo en la próxima.